Buenos días, compañeras y compañeros diputados, público y medios de comunicación que nos acompañan en este pleno, así como a quienes nos siguen la sesión de manera virtual. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados especiales en representación de la secretaria de Mujeres del Estado de Sonora, Cheida Hernández. Le doy la bienvenida a la licenciada Vanessa Pacheco, que nos acompaña, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida también al director general de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, el licenciado Samuel Muñoz Vargas. Muchas gracias por acompañarnos. Y doy la bienvenida también a la directora general de los Centros de Justicia para las Mujeres, la licenciada Miriam Linet Muñoz Rascón. Antes de dar la lectura a la iniciativa, pido a la presidenta de la mesa directiva su autorización para utilizar las pantallas de este recinto legislativo. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Honorable Congreso, la suscrita diputada Marcela Valenzuela Nevares, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta 64ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrada por el artículo 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 32, fracción segunda y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, vengo a someter a la consideración del Pleno de este Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Sonora, con el objeto de incluir el delito de grooming en el Código Penal del Estado, sustentando la misma en la siguiente exposición de motivos. El día de hoy vengo a poner a consideración de este Pleno un tema que me parece urgente de atender desde el punto de vista legislativo. Es un tema que cada vez más afecta a nuestra niñez y a nuestra juventud. Me refiero al grooming o ciberacoso sexual en línea a niñas, niños y adolescentes. ¿Pero qué es el grooming o ciberacoso sexual en línea? De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el grooming es una práctica en la cual un adulto establece una relación de confianza con un niño, niña o adolescente con el propósito final de abusar sexualmente de ellos. Este proceso puede ocurrir tanto en personas como a través de Internet y redes sociales. El objeto del agresor es ganarse la confianza del menor, manipularlo emocionalmente y eventualmente conseguir que acceda a encuentros físicos o envíe material sexual explícito por vía telemática. El uso moderno del término grooming se consolidó en las investigaciones sobre abuso sexual en las últimas décadas del siglo XX. Profesionales como Kenneth Lennon y estudios de la década de los 80 documentaron como abusadores no violentos usando manipulación, regalos y atención para preparar a las víctimas. El término grooming pasó a reemplazar gradualmente expresiones como seducción en la literatura sobre abuso infantil. En el entorno digital, la práctica adoptó formas nuevas como la sala de chat, redes sociales y mensajería, lo que potenció la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo al programa estadístico conocido como MOCIVA 2024, que es el módulo sobre ciberacoso, publicado en el mes de julio del 2025 por la INEGI, 18.9 millones de personas de 12 años o más que usan Internet fueron víctimas de ciberacoso durante el 2024. Esto equivale al 21% de la población usuaria de Internet en ese rango. Otros datos que arrojó el informe antes aludido fueron las siguientes. El 22.2% de las mujeres usuarias fueron víctimas, frente al 19.6% fueron hombres.
Las modalidades frecuentes del ciberacoso fueron contacto mediante identidades falsas, equivalente a un 36%, mensajes ofensivos, un 34%, llamadas ofensivas, un 22.6%. Las plataformas más usadas para el acoso fueron WhatsApp, que equivale a un 39.8%, Facebook 39.7% y llamadas telefónicas 29.3%. Respecto a la identidad del agresor, el 62.9% de las víctimas dijo no conocer a la persona acosadora. Los efectos emocionales fueron 58.6% generaron enojo, 36.7% desconfianza, 30.1% inseguridad, 34.5% miedo, fue más reportado por mujeres que por hombres, que equivale al 16%. Las respuestas de las víctimas que fueron acosadas fue 66.6% bloqueó al agresor, 14.1% ignoró al agresor y el 11.2% presentó denuncia ante el Ministerio Público, Fiscalía o proveedor de la plataforma. Diversos organismos internacionales de protección infantil y organismos técnicos han recomendado tipificar de conductas de acercamiento sexual a menores por vías electrónicas, así como la adopción de medidas preventivas de cooperación internacional y de obligaciones para plataformas tecnológicas. Entre las recomendaciones y documentos relevantes se encuentran, entre otras más, las siguientes. General Comment número 25 del Comité de los Derechos del Niño, ONU, es una observación general sobre los derechos de los niños en el entorno digital que incluye la responsabilidad de los estados para protegerlos de la explotación y abuso sexual en línea. Guía de UNICEF para la industria, Guidelines for Industry of Child Online Protection, orienta a las empresas tecnológicas sobre cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en sus plataformas digitales, incluyendo cómo prevenir la captación, grooming, el abuso sexual y la explotación. El informe de UNICEF, Ending Online Sexual Exploitation and Abuse, trata sobre la explotación sexual infantil en línea y aboga por que los estados adopten legislación moderna y protecciones robustas. Documento de ECPAT Internacional, Summary Paper on Online Child Sexual Exploitation, describe las formas de explotación sexual infantil en línea, incluyendo el grooming, y da recomendaciones para políticas legislativas. Orientaciones tecnológicas de ECPAT, Luxemburgo Guidelines. Este documento es especialmente útil para definir correctamente términos como grooming, material de abuso sexual infantil, sexting, etc. Y es promovido por varios organismos, incluyendo la ONU y la UNICEF. Directrices de implementación del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes explican cómo los estados pueden aplicar el protocolo para combatir la explotación sexual infantil, incluyendo modalidades facilitadas por tecnologías digitales. Desafortunadamente, en nuestro país ha sido reciente la tipificación del grooming o acoso sexual en línea a niñas, niños y adolescentes en algunas entidades federativas. En cambio, a nivel internacional, países como Argentina, Reino Unido, España, Chile, entre otros más, desde hace más de una década se adelantaron a legislar sobre el tema, por lo que legisladores no podemos postergar la inclusión del grooming como un delito en nuestra legislación penal. Máxime que el grooming ya se está dando en los videojuegos de nuestros niños, como es el caso del Roblox, que es un juego que en sí, este mismo juego despierta la creatividad de quienes lo juegan, pero ha sido un medio de contacto a pedrastras con niños. ¿Qué entidades federativas ya han tipificado el grooming o acoso sexual en línea a niñas, niños y adolescentes?
A continuación, enlisto algunas entidades federativas que ya lo hicieron. Chiapas, por ejemplo, tiene una pena de 10 a 15 años de prisión y de 1,000 a 1,500 unidades de medida y actualización. El artículo del Código Penal 238 ter A, quien mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier tecnología de la información, comunicación o transmisión de datos, utilizando la coacción, intimidación, inducción o engaño, contacte a una persona menor de 18 años para obtener de esta imágenes, audios, videos, audiovisuales o grabaciones de voz con contenido erótico sexual en las que participe o con la finalidad de concretar un encuentro o acercamiento físico que atente o ponga en peligro la libertad sexual de la víctima. Se impondrá de 10 a 15 años de prisión y de 1,000 a 1,500 unidades de medida y actualización. Se aplicará las mismas penas cuando el sujeto activo envíe al sujeto pasivo a través de medios electrónicos o de cualquier tecnología de la información, comunicación o transmisión de datos, imágenes, audios, videos, audiovisuales o grabaciones de voz con contenido erótico sexual o pornografía en las que el propio sujeto activo o terceros participen. Se impondrá de 15 a 20 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización cuando el delito se cometa en contra de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier razón no resistirlo, que no pueda resistirlo. A quien o quienes con fines comerciales o de lucro realicen cualquiera de las conductas descritas en el primer párrafo, se impondrán de 15 a 20 años de prisión, multa de 2,000 a 3,000 unidades de medida y actualización. En el caso de que se verifique el encuentro o acercamiento físico con el sujeto pasivo, además de las penas descritas, se aplicarán las que correspondan a los delitos que llegaren a configurarse. Esto es en el estado de Chiapas. Además de que en Chihuahua, el artículo 184 bis, a quienes con fines lascivos mediante el uso de tecnología de la información y la comunicación o cualquier otro medio contacte a persona menor de 18 años para concertar un encuentro físico u obtener imágenes, textos, grabaciones de audio o video contenido erótico sexual, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión, de 100 a 300 días de multa y el sometimiento a tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia sexual. No se aplicará sanción alguna cuando la víctima sea mayor de 14 años, pero menor de 18 años de edad, y por su desarrollo y madurez establezca de manera objetiva y razonable que hubo consentimiento válido por no existir una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición desfavorable o de desigualdad respecto del sujeto activo que viciara el consentimiento. En Guanajuato, el artículo 187F, a quien por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico y procure un encuentro personal con una persona menor de 18 años incapaz, se le impondrá de 3 meses a 2 años de prisión y de 5 a 20 días de multa. Si el sujeto activo hace uso de la identidad falsa, las penas se incrementarán de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de las aquí señaladas. En Puebla, el artículo 278 a las personas que utilice tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para contactar a niñas, niños y adolescentes y personas incapaces
con el propósito de crear un vínculo de confianza para controlarlos emocional o chantajearlos con fines sexuales, se les impondrá pena de 15 meses a 5 años de prisión y multa de 70 a 500 días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de la comisión del delito. En Querétaro, el artículo 167 sextus, al que por medio de Internet o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte a un menor de 18 años con el objeto de concretar un encuentro con fines sexuales o solicitar favores de naturaleza sexual, será castigado con la pena de 3 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la UMA, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos que en su caso cometidos, las penas se aumentarán hasta una tercera parte cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. Y por último, el artículo 167 septus, al que a través de Internet o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte a un menor de 18 años con el fin de obtener material pornográfico o mostrarle imágenes pornográficas, será castigado con una pena de prisión de 3 a 6 años y una multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la UMA. A partir del análisis comparado de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Querétaro, se identificaron las siguientes coincidencias. El uso de la tecnología de información, en todos los casos, el delito requiere que el sujeto activo contacte a una persona de menor de 18 años mediante Internet, redes sociales, correo electrónico, tecnología de información o comunicaciones. Segunda, finalidad sexual sea el contacto. Todas las normas coinciden en que el propósito del contacto es solicitar o generar contenido erótico sexual, ya sea imágenes, videos, audios, textos. Además, concretar un encuentro físico con fines sexuales, establecer conversaciones o vínculo emocional para manipular con fines sexuales, como Puebla lo explica, como la creación del vínculo y control emocional. Así también, el tercer punto es la protección a personas de menores de 18 años. Todas las legislaciones protegen a las niñas, niños y adolescentes, y algunas también añaden personas incapaces, como es el estado de Guanajuato y Puebla. Así como el punto número 4, incremento de penas por agravantes. Los estados prevén aumento de penas cuando se usa identidad falsa, como en el estado de Guanajuato, se emplea engaño, intimidación o coacción, esto lo aplica Chiapas y Querétaro. Hay fines de lucro o comercio, como en Chiapas lo mencionamos, y la pena promedio del delito de grooming con base en las penas mínimas y máximas previstas en las entidades analizadas son las siguientes. En el estado de Chiapas, las penas establecidas van de 10 a 15 años, que es un rango alto. En Chihuahua, de 1 a 3 años, que es muy bajo. Guanajuato, de 3 meses a 2 años, muy bajo. Puebla de 15 meses a 5 años, media. Querétaro de 3 a 6 años, media alta. En virtud del análisis de las disposiciones penales antes consultadas, propongo tipificar el grooming en el Código Penal de Sonora. A continuación, haré la descripción de los elementos constitutivos del delito, las penas y las agravantes, a efecto de que se pueda constatar al momento de la dictaminación del presente decreto que el delito que se propone respeta el principio de taxatividad previsto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los elementos constitutivos del delito son los siguientes. Inciso A, sujeto activo. Cualquier persona que utilice medios digitales para contactar a un menor de edad. Inciso B, sujeto pasivo, una persona menor de 18 años,
Inciso C, conducta, establecer deliberadamente contacto con el menor mediante TIC, redes sociales, mensajería, videojuegos o cualquier medio digital. Inciso D, que la finalidad sea concretar un encuentro presencial con fines sexuales. Inciso E, medios comisivos, que sea con engaño, seducción, manipulación o suplementación de identidad. Inciso F, que sea con dolo, intención clara de contactar al menor con el propósito de dañarlo. Segundo, penas. Inciso A, prisión de 5 a 10 años. Inciso B, multa de 1,000 a 1,500 veces el valor diario de la UMA. Además de las penas antes aludidas, otras consecuencias que habrán son obligación de someterse a tratamiento psicológico, inscripción en el registro de agresores sexuales. Tercero, las agravantes, que aquí identifica la suplantación de identidad, cuando la conducta sea cometida por persona servidora pública o cuando sea sometida por personas encargadas del cuidado o autoridad educativa. Además de tipificar el grooming, se propone también la expedición de los protocolos que garanticen la prevención de la evidencia electrónica, diligencias a puerta cerrada y medidas de protección a la identidad y seguridad de la víctima. Finalmente, el tipo penal de grooming que se propone incluir en nuestra legislación penal local responde a una necesidad de protección efectiva frente a modalidades modernas de victimización sexual infantil, la creación de un tipo penal autónomo acompañado de medidas integrales de prevención, atención y cooperación técnica que permitirá proteger con mayor eficacia a nuestras niñas, niños y adolescentes y dotar a las autoridades de herramientas procesales y técnicas adecuadas para investigar y sancionar estas conductas. Por lo anterior expuesto y con fundamento a lo que disponen los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Sonora. Artículo único. Se adiciona un capítulo sexto al título 12º y a los artículos 226 bis y 226 ter al Código Penal del Estado de Sonora para quedar como sigue. Capítulo sexto del delito de grooming. Artículo 226 bis. Comete el delito de grooming quien mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, mensajería electrónica, videojuegos o cualquier medio digital establezca deliberadamente contacto con una persona menor de 18 años con la intención de concretar un encuentro presencial con fines sexuales cuando medie engaño, seducción, manipulación o la suplementación de identidad. Se impondrá prisión de 5 a 10 años y multa de 1,000 a 1,500 veces el valor diario de unidad de medida y actualización. Se incrementará la pena en una mitad si se emplea suplantación de identidad o cuando la conducta sea cometida por persona servidora pública y personas encargadas del cuidado o autoridad educativa. Además de la pena antes aludida, se les obligará a someterse a un tratamiento psicológico y su inscripción en el registro de agresores sexuales conforme a la legislación aplicable. Artículo 226 ter. Para la investigación del delito de grooming se deberán aplicar protocolos que garanticen la prevención de la evidencia electrónica, diligencias a puerta cerrada y medidas de protección a la identidad y seguridad de la víctima. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Segundo, la Fiscalía General de Justicia del Estado, dentro del plazo de 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir el protocolo al que hace referencia el artículo 226 ter.
Atentamente, diputada Marcela Valenzuela Nevares. ¿Es cuánto?